Bueno, hola a todos. En este video quiero compartirles un poco lo que ha sido mi testimonio, la obra que Dios ha hecho en mi vida. Eh, la verdad es un poco raro hablarle a la cámara, pero bueno, la idea es que sea con propósito de edificación y pues también uno de los propósitos es para yo mismo recordar lo que ha sido o tener fresco todo lo que ha sido Dios, los eventos que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, bueno, voy a empezar por compartir que de alguna manera todo empezó en el 2000, finalizando el 2011. Eh, sí, en ese momento, pues yo estaba en mis primeros semestres de la universidad, voy a tener que 18, 19 años, y, y tenía un grupo vallenato, tocaba el acordeón. Eh, tenía, manejaba un carro y en términos generales, en lo que el mundo, desde la perspectiva del mundo, pues me encontraba bien, entre comillas, ¿no? Bien. Entonces, en ese momento, por cuestiones, bueno, detalles que no voy a dar específicamente, pero mi hermano fue a un lugar donde estudiaban la palabra y estudiaban la palabra, era una casa, o sea, estudiaban la palabra no como una iglesia, sino simplemente como un centro de estudios, por decirlo así. Entonces, simplemente se analizaba la Biblia y se llevaba a la práctica. Entonces, me parecía curioso, interesante. Porque yo preguntaba, bueno, pero ¿qué iglesia es esa? No es ninguna iglesia. ¿Pero qué línea? No, estudiar la palabra y decía, bueno, interesante. Entonces, el caso es que en ese momento, eh, yo no fui, pero mi hermano fue. Y yo siempre había tenido en mente que yo en algún momento me iba a volver evangélico. Cuando yo tenía 7 8 años, vivimos en Bucaramanga. Nosotros vivíamos en Arauca y durante esa edad, 7 8 años, vivimos en Bucaramanga un año. Y en ese año me llevaban a mí a la iglesia, a la escuela dominical. Entonces, pues yo de niño siempre pensaba que cuando Dios me llamara, pues me iba a volver evangélico. Entonces, en ese momento que mi hermano vuelve del estudio y yo le dije, bueno, ¿y qué aprendió? Y entonces me dice, no, que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua y que los nombres propios de lugares y de personas no se traducen, se transliteran, pero idealmente el nombre es Yeshua en hebreo. Yo decía, bueno, hace sentido, ¿no? Porque a mí una de las, no sé, yo no era muy bueno para español, ni castellano, ni, sí, pero a mí esa regla siempre me quedó. O sea, para mí no sé por qué fue de las cosas que me quedó súper claro que los lugares propios de lugares y personas no se traducen. Entonces, además de eso, me dijo que el Antiguo Testamento estaba vigente y que los 10 mandamientos estaban vigentes. Y que en esos 10 mandamientos estaba el cuarto mandamiento, que era guardar el sábado, guardar el Shabbat. Y yo dije, wow, hace sentido. Entonces, a mí me pasó algo que una de las formas en que pensé que Dios como que me iba a revelar era por un sueño. Yo siempre esperaba como un sueño. Pero esa vez yo dije, o sea, sentí que fue como mucha información o algo que me hacía tanto sentido que yo no podía mirar para un lado. Entonces yo me acuerdo que inclusive me senté en la puerta de la casa después de que hablé con mi hermano y yo me quedé mirando así para la calle y yo dije, este es el momento que estaba esperando. Y entonces empecé a pensar en todo lo que tenía que renunciar. Entonces decía, tengo que dejar el grupo vallenato, tengo que, tengo que dejar de las fiestas, tengo que, bueno, todo. Y yo dije, bueno, pero no puedo, esto tiene mucha lógica, esto tiene mucha lógica. Y bueno, entonces así fue como el primer llamado, ¿no? Entonces empecé obviamente a hacer muchas preguntas, empezamos a estudiar, empezamos a compartir en ese lugar de estudio. Y bueno, ahí fue como ese primer llamado, por decirlo de alguna manera. Después compartíamos con amigos de la universidad sobre el tema. Obviamente empecé a perder muchos amigos porque me empecé a apartar, ya acabamos el grupo Vallenato. Eh, y entonces, bueno, yo me salí del grupo Vallenato. Y entonces, claro, yo tenía muchos amigos y después de eso me di cuenta que ya no tenía muchos amigos, porque ya yo no quería hacer planes de ir a fiestas o así, como a reuniones, tomar cerveza y tal.
Entonces me di cuenta que no, literalmente no me quedó ningún amigo de esos. Y había un par que eran como cercanos, o pasábamos bastante tiempo en fiesta, y se cortó totalmente la amistad. Entonces me di cuenta que ahí lo que nos unía era pues el tema de fiesta, ¿no? A partir de ahí, bueno, empezamos a reunirnos con ese grupo. Era un grupo de estudio, no era una congregación. Y empezamos a recibir mucha enseñanza como del judaísmo. Yo pues en ese momento, obviamente no es que fuera un letrado en el cristianismo. Me gustaba la forma de estudiar porque pues con el judaísmo se estudia como con mucha lógica y con mucha, muy analíticamente y muy lógicamente, y bueno, pues a mí me gustaba estudiar de esa manera. El caso es que empezamos a compartir, eh, y bueno, voy a resumir varios años, pero en el 2012, digamos que fue mi primera fiesta bíblica que celebré, que era Pesaj, Pascua. Eh, y bueno, ahí empezamos a estudiar. Nos íbamos para una finca y compartíamos las celebraciones. Éramos un grupo por ahí, no sé, 20, 25 personas. Y bueno, todo ese año fue mucho aprendizaje. Empezamos a leer mucho la Biblia. Y así fueron unos 2, 3 años. Después de eso, yo no me daba cuenta en el momento y estaban pasando dos cosas. Uno, como nosotros estudiamos la Biblia de manera como tan lógica, y digamos que nos sentamos a estudiar, porque pasa que mucha gente, mucho pueblo de Dios, lee la Biblia por pedacitos, pero no la estudian. O sea, en realidad que se sienten a estudiarla, no. Eh, entonces nosotros, digamos que en ese sentido, nos sentábamos a estudiarla. Entonces, una de las cosas que estaba pasando era que de alguna manera, porque yo tenía otros familiares, tías, que eran cristianas en un momento. Entonces empezamos a tener como choques, conflictos. Entonces, cuando yo hablaba con una de ellas, me acuerdo, eh, yo le hacía caer en cuenta que, mire, la Biblia dice esto y usted está haciendo esto otro, lo contrario. La Biblia dice esto y ustedes predican esto. O sea, empieza uno a ver como muchas de las contradicciones que pasa, yo creo que en cualquier rama del cristianismo, en cualquier religión, porque, porque como todo, ¿no? Todas las doctrinas tienen sus diferencias, y ineludiblemente pienso yo que hay pedacitos que no están 100% alineados con la escritura. Entonces, el caso es que el problema no era ese, el problema es que yo lo hacía de una manera muy arrogante. Entonces, a mí no me cabía en la cabeza que una persona no entendiera lo que yo entendía. Y creo que es un proceso como creyentes que a todos nos pasa. Dios nos abre los ojos y no entendemos lo que nosotros vemos tan claro como otra persona no lo ve. Y más otra persona que también es creyente. Entonces pasa con ambos, ¿no? No creyentes y creyentes. El caso es que yo tenía una actitud bastante arrogante cuando compartía cosas de la escritura. Y esto pues no trajo absolutamente nada bueno, ¿no? Todo lo contrario, trajo un poco más de tensión en esas relaciones familiares. Y bueno, eso fue uno. Y por otro lado, lo que, lo que también estaba sucediendo es que como estábamos en este grupo donde nos íbamos a una finca, y nos íbamos a una finca por una sencilla razón. Hay un versículo en Bereshit, en Génesis, en donde Moisés le dice a Faraón que ellos no pueden festejar Pesaj o Pascua en Egipto, porque si los egipcios, porque eso sería abominación para los egipcios. Entonces nosotros decíamos, no puede ser en la ciudad que tenemos que celebrar las fiestas de Dios, tenemos que irnos para el monte, ¿no? Lo más lejos posible, donde no esté contaminado el ambiente. Entonces resulta que eso también llevó a otro problema, y fue un problema con mis papás en ese momento. Entonces nosotros estábamos, digamos, en la adolescencia o en la adultez joven, más bien 18, 19 años, y entonces nosotros decíamos, no, nos vamos para la finca, nos vamos 8 días, nos vamos
según la fiesta, 7 días, 8 días, o un día, o el fin de semana, o lo que sea. Y pues claro, esto empezó a tener roces con mis papás, porque ellos decían, no, no, pero espérense, ustedes, ¿para dónde van? No, pero no van. Y entonces nosotros decíamos, no, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el que no, como dice Mashiach, ¿no? Y el que no me ame a mí, o el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de seguirme. Entonces, bajo esa premisa, nosotros decíamos, nos vamos. Así mis papás dijeran lo que dijeran. Obviamente hay una falta de contexto, hay una falta de orden, hay una falta de reconocer las autoridades y no estaba bien, pero yo en ese momento no lo veía. Entonces, o sea, no sé, ahí es una de las pruebas, que hay muchas también en la escritura, de que la intención no es suficiente, porque podía tener muy buena intención, pero me estaba faltando el orden bíblico, ¿no? Entonces, bueno, eso trajo muchos problemas familiares, y estábamos dando un pésimo testimonio, no solo para mis papás, sino también para varias de las tías y tíos que no, digamos que tenían otra doctrina, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso pasó así. En ese momento, pues obviamente yo no tenía mucha referencia. En ese momento en internet no había tanta información. Cuando uno buscaba raíces hebreas o mesianismo, casi que la grandísima mayoría de la información era proveniente de judíos no creyentes en Jesús, en Yeshua. Entonces, lo que nos estábamos alimentando pues era mucho judaísmo. Y bueno, entonces, en conclusión es que a los años, al pasar los años, empecé a ver unas cosas extrañas en el grupo en el que estaba, y empecé a ver como injusticias. Entonces, de alguna manera, yo notaba que las personas que tenían, no sé si netamente relacionarlo con pocos recursos, pero digamos de alguna manera las personas, a los hermanos más vulnerables, no solamente en el sentido de recursos, sino en general, pero más vulnerables, como que era un rasero diferente con respecto a los demás. Yo decía, esto no está bien. Pero bueno, ahí cuando pasa una cosa, que cuando uno aprende algo que es verdadero, si a mí me enseñan 5 cosas y de esas 5 cosas 4 son verdad y la quinta no, yo voy a tender muy probablemente a creer la quinta, como verdad, a pesar de que sea mentira. ¿Por qué? Porque es que me acaban de enseñar 4 verdades. Entonces, eso me pasaba. Entonces yo sentía que cómo era posible que después de semejante revelación, de tanto conocimiento de la palabra, de 4 verdades, que la quinta fuera mentira. No podía ser, ¿no? Mi lógica me decía eso, ¿no? Entonces, el caso es que llegó un punto donde yo empecé a ver esas injusticias, empecé a ver cosas que yo decía, bueno, era un grupo donde definitivamente, o sea, habían frutos de Dios, innegablemente, pero también habían cosas o situaciones que uno decía, esto no parece fruto de Dios. Entonces, por ejemplo, en ese grupo nos pasaba que veíamos mucho, o nos enfocábamos mucho en los sueños, en las visiones, y llegó un punto donde los sueños empezaron a ser más importantes que la misma palabra. Entonces, que esta persona se soñó esto, que esta otra persona tuvo esta otra visión, que esta persona vio, y prácticamente nos guiaban eran los sueños. O sea, llegó un punto donde la palabra dejó de ser el centro, en donde atesorábamos los sueños, los escribíamos, los guardábamos, y pues como todo, eh, donde empieza a haber mano humana, ya empiezan a tergiversarse las cosas, a- empiezan a ver cosas humanas que no provienen de Dios. Entonces, yo empecé después de, obviamente, ya uno lo dice así normal, pero en su momento casi que esos sueños eran sagrados. Y si en una visión alguien vio al Mesías, o alguien vio al anciano de Díaz, o alguien vio, pues eso, mejor dicho, eso era, mejor dicho, nosotros nos sentíamos, bueno, yo hablo por mí, me sentía como que, wow, o sea, somos supremamente
privilegiados y Dios nos habla a nosotros más que a nadie y mejor dicho, o sea, nosotros teníamos el cielo agarrado de la mano. Entonces resulta que empecé a ver cosas que no me cuadraban. Entonces una familia del grupo se salió y yo decía, qué raro, qué raro. Y entonces empecé a como a hacerme preguntas, bueno, ¿y qué pasa si, bueno, y esta persona si tiene esta visión? Bueno, empecé a poner como me empecé a hacer preguntas y dije, bueno, si esta persona tiene esta visión debería pasar esto y no pasaba. En conclusión, me empecé a dar cuenta que esas visiones no me cuadraban bíblicamente, no me cuadraban me parece que no tenían coherencia. Y hubo un punto donde también vi una situación que fue demasiado injusta, se juzgó un caso demasiado injusto y, y yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser, aquí no, hay algo que está descuadrado. Entonces el caso es que me salí de ese grupo, después me di cuenta que este líder, claro, él en una de esas quinta mentiras, o quinta, sí, mentira que querían compartirla como si fuera verdad, era esa profecía de Isaías en donde dice que 7 mujeres se asirán del manto de un varón, como diciendo, no, en la vida venidera vamos a tener 7 mujeres, a tener 7 esposas. Y yo decía, raro, 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 sí, porque si Mashiach dice que desde el principio se estipuló que un hombre fuera para una mujer y ese era el ideal, así fue como se estipuló en el Gan Eden, ¿cómo así que van a haber 7 en el cielo? Como que no me cuadraba. El caso, después me enteré, después al ratico de salirme del grupo, que ese líder, estando casado con una persona no creyente, se metió con una mujer creyente del grupo y después se casaron. Entonces, claro, después empieza uno a atar cabos y pienso yo que el ser humano siempre tiende a enseñar lo que lo va a justificar. Entonces yo veía cómo empezaba a compartir, bueno, y personas que se quedaron en el grupo más tiempo, decían, no, es que ya empieza a justificar, bueno, si van a haber 7 en el mundo venidero, puede ser que usted ya tenga 2 acá, puede ser que usted ya tenga 3, y así. Entonces, para justificar, pues, pienso yo, la concupiscencia del corazón, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro salirme de ese grupo, porque era lo que había, o sea, no había más en internet. Sí, habían un poquito de maestros, que 3 maestros de raíces hebreas. Eh, bueno, pero me dio muy duro, o sea, me dio muy duro, inclusive eso trajo un conflicto con mi hermano, se siguió en el grupo y eso nos distanció un poco durante un tiempo. Obviamente inmadurez espiritual, ¿no? No fue una cosa que permaneció en el tiempo, pero entonces resulta que a mí me dio muy duro, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a, dónde no? Porque no había iglesia, no había, ¿dónde nos congregamos? ¿Dónde nos alimentamos? Entonces ahí empezamos pedíamos mucho en oración, y pasaron varias cosas. Bueno, en conclusión, esta parte voy a resumirla bastante. Nos empezamos a congregar en familia, nos empezamos a reunir en familia. Ahí empecé a salir esto fue ya en el 2014 más o menos. Ya ahí empecé a salir con la que hoy es mi esposa, en ese momento mi novia. Y entonces yo como que le compartía a ella la palabra, pero ella había crecido como en una casa adventista, por decirlo de alguna manera, o con enseñanzas un poco adventistas. Entonces, pero yo recién, o sea, en ese momento que estaba saliendo del grupo, yo decía, bueno, ¿y a ella dónde la llevo? O sea, ¿qué iglesia o qué? Porque, o sea, la alimentación espiritual, nosotros estábamos en proceso también como para que, o sea, necesitábamos de alimentación espiritual. Entonces, bueno, empezamos a congregarnos en familia, empezamos simplemente a reunirnos en Shabbat en familia. Nos congregamos con una tía, el esposo, familiares del esposo de mi tía, bueno, y ahí nos congregábamos, ¿no? Entonces,
En ese momento, o sea, bueno, voy a resumirlo un poco. Pasando varios años, lo que empezó a suceder es que cada uno como que empezaba a mirar, bueno, yo estudio acá, yo estudio acá, yo estudio acá, y cada uno empezó a tener como su escuela, por decirlo así, su escuela espiritual, porque pues no íbamos a una iglesia cristiana porque pues sentíamos que no era el domingo. No sé, nunca consideramos una iglesia adventista, no la consideramos. Eh, Hay varias alineaciones que no, o varios puntos en los que no estamos alineados. O sea, sencillamente nunca lo consideramos, ni para bien ni para mal, nunca lo consideramos. Entonces, el caso es que al pasar los años, empezamos a cada uno a manejar como su timing, a cada uno llevar su propio camino espiritual. Y bueno, eso trajo unas consecuencias en 2014. Por allá para el 2016, sí, para allá para el 2016, empezó a pasar que yo no me había dado cuenta tampoco de esto. Ah, bueno, en el 2014, esa tía cristiana y su esposo nos empezaron a preguntar, bueno, ella, sobre Elohim, sobre Dios, sobre las raíces hebreas. Y nosotros con mi hermano, que precisamente nos estábamos saliendo del grupo, no sabíamos ni qué decirle, porque había muchas preguntas, porque nos empezamos a cuestionar, bueno, esto que nos enseñaron sí es cierto. En ese momento decíamos Yahshua. O sea, al principio, cuando mi hermano me dijo, decíamos Yeshua. Después, cuando empezamos a estudiar con este otro líder que venía de Bogotá, él decía Yahshua, Yahshua y Yahvé. Y ya después vino un judío, Torahai, que tiene un canal en YouTube. Él es colombiano, pero también es israelí. Y él me explicó que eso no tenía sentido, que Yahshua, como yo lo escribía específicamente, estaba mal escrito y que no se decía Yahshua. Entonces, precisamente en ese momento, mi tía empezó o sea, increíblemente para mí eso fue súper, súper sorpresivo. Empezó a preguntarme por raíces hebreas y yo, o sea, con mi hermano no sabíamos ni qué decirle. No sabíamos qué decirle porque estábamos empezando a cuestionarnos todo lo que nos habían enseñado. No todo, pero podía ser que estábamos abiertos a la corrección, mejor dicho, después de muchos años creyendo que nos la sabíamos todas. Entonces, después de ese tiempo, llegó el 2016. 2016 era un año donde yo ya estaba en mi último semestre de la universidad. Y me empecé a dar cuenta, no en ese momento, obviamente, en ese momento no lo veía, pero empezaron a pasar cosas en donde yo empezaba a mostrar, repito, esto lo digo en retrospectiva, pero empezaba a mostrar mucho orgullo de alguna manera y mucho ego en el sentido dañino, en un sentido en que por ejemplo, mis papás, nosotros vivíamos en un barrio estrato 5, por decirlo así, en Bucaramanga, y yo impulsé, incentivé para que nos mudáramos a un estrato 6. Y fueron cosas, o sea, fueron cosas que financieramente trajeron muy malas consecuencias porque no fue productivo económicamente. Y son cosas que ahora, cuando yo lo filtro con la escritura, con los, digamos, consejos financieros que da la escritura, no tienen ningún sentido. O sea, son decisiones completamente contrarias a la escritura en ese aspecto. Pero yo siempre digo que cuando uno alimenta el ego sale caro. Alimentar el ego sale caro. Puede ser que a veces salga caro en términos económicos, o puede que a veces salga caro en términos espirituales. Espiritual siempre. O a veces puede que salga caro en términos emocionales, porque una persona puede por ego, por orgullo, no sé, perder relaciones, dañar amistades, dañarse el nombre, bueno, muchas cosas. Entonces, todo lo que sea, repito, esto lo digo ahorita en retrospectiva, ¿no? En ese momento no lo veía, pero todo lo que sea alimentar el ego trae consecuencias malas, no buenas. Entonces, en ese momento también, yo no me di cuenta, ya llevaba un tiempo,
en donde de a poquito me iba alejando de las cosas de Dios. Entonces, a pesar de que el tema de Shabbat es un tema que a uno se le queda siempre grabado, o sea, uno por muy alejado que esté de las cosas de Dios, uno sabe que cuando es Shabbat, o sea, y uno dice, oiga, va a empezar Shabbat. O sea, es algo que no lo puede uno quitar de la conciencia, es imposible quitarlo de la conciencia. O bueno, para otras personas también será, o sea, de pronto para mí fue el tema de Shabbat, para otra persona será, no sé, conciencia de Dios, las cosas de Dios, o sea, hay cosas de Dios que podemos estar yendo en contravía, pero siempre sabemos que estamos yendo en contra de Dios. Un poco como Jonás, ¿no? O sea, podía querer estar engañándose, diciendo, no, me voy para el otro lado del mundo, opuesto a Nínive, pero cuando siempre sabe que precisamente está llevando la contraria a la voluntad de Dios. Bueno, así más o menos. Entonces, en ese momento, bueno, no lo veía en el momento, pero ya llevaba un buen tiempo sin leer la escritura. En realidad no leía la Biblia, en realidad no la leía. En realidad oraba muy poquito, si es que oraba. Y empecé a meterme también a leer, de hecho, empecé a ponerme a leer muchos de estos libros de superación personal. Y yo siempre digo, los libros de superación personal no son malos, pero resulta que hay que filtrarlos. Porque muchos de estos libros también lo que hacen es alimentar el ego y el tema de manifestación, o de, ¿cómo se dice? No, en inglés es manifestación, pero en español se dice declarar, como empezar a declarar cosas, ¿no? Entonces yo me empecé a leer todos estos libros, me empecé a meter en prácticamente pararse en un espejo y decirse cosas para que pasen y reprogramar la mente. Y bueno, todo este tipo de cosas. Me acuerdo de un video de Jim Carrey que vi en YouTube, en el que decía que él se escribió un cheque de $1 millón con una fecha y se lo puso en la billetera. Y a él se lo olvidó. Y después cuando fue a grabar, cuando firmó el contrato de la máscara, a él le pagaron $1 millón. Y eso fue el mismo mes que firmó el contrato, fue el mismo mes del mismo año en el que él había puesto la fecha en el cheque. Y entonces todo el mundo aplaudía y tal. Entonces a mí ese video me quedó muy grabado. Yo decía, bueno, si a Jim Carrey le funcionó lo del cheque de $1 millón, pues a mí también. Y entonces me acuerdo que hice eso, puse en la billetera, ya no me acuerdo. Bueno, yo ya ahorita les cuento lo que pensé de eso, pero hice todo eso, me leí un montón de libros, hice todo eso. Claro, yo tenía la motivación de emprendedor, por decirlo de alguna manera, a 100, tenía el ego elevado y encima tenía en mi mente, por supuesto, el respaldo de Dios. Entonces, qué combinación ganadora, ¿no? Ganadora, pensaba yo. Entonces, resulta que en ese tiempo, con ese tema nos mudamos de casa, nos mudamos a una casa con mis papás, obviamente, una casa que, para que ustedes entiendan de lo bonita que era, tenía 6 niveles y era una casa que se la habían decomisado a un narcotraficante en Colombia. Entonces, si un narcotraficante vivía ahí, debía ser una casa bonita. Era una casa muy bonita. Entonces, resulta que empecé a impulsar cosas en mi familia. Entonces mis papás, por ejemplo, tenían un negocio, un lavadero de carros, y yo pues de alguna manera impulsé para que mejor construyeran, compraran lotes en Piedecuesta y construyeran apartamentos. Edificios pequeños, ¿no? De 4 pisos, un apartamento por piso. El caso es que a día de hoy, que son 8 o 9 años después, los apartamentos que se construyeron no dan ni siquiera el 70% de lo que daba el lavadero 8 años después. O sea, pero en ese tiempo creo que como familia no valorábamos lo que se recibía, y yo ciertamente pues era uno de los principales en ese aspecto. Pero también eso fue de bendición para después, y ya más tarde lo comparto. Pero
pero lo que digo es que financieramente se tomaron decisiones muy malas por este, digamos, espíritu, no quiero decir emprendedor como si fuera malo ser emprendedor, pero sí este tema o sea, aquí las principales cosas que veo es la falta de agradecimiento, de valorar las cosas que se tienen. Esto es fundamental, y se menosprecia. Y Dios a veces nos cambia el panorama para que entendamos que, oiga, sí, es que tenemos que valorarlo. Eso por un lado, y por otro lado, está un poco relacionado con que es que tu orgullo te hace creer que necesitas más porque estás hecho para más grandes cosas. ¿Me hago entender? Entonces, bueno, empezamos como ese tema, ese proyecto de construcción. Ese proyecto de construcción fue supremamente con muchos obstáculos. Preciso fue el año en que el cemento fue más caro. Preciso, o sea, pasaron tantos problemas que uno decía, oiga, qué necesidad, ¿no? O sea, no se podía esperar un año más o no se podía... Bueno, son más cosas que pasan con el tema del ego. Yo creo que también, y esto no se puede generalizar, pero yo creo que el tema del ego está asociado a la impaciencia también. O sea, yo pienso que las cosas de Dios están relacionadas en su tiempo, de manera paciente, y tienen que, o sea, se da de manera natural. No sea cuando uno empieza a forzar las cosas, cuando uno empieza es que el tiempo es dinero y se me está devaluando esto y esto y esto. Entonces, o sea, cada caso hay que analizarlo con lupa, pero de manera general es una de las conclusiones que puedo sacar. Entonces, en conclusión, ¿dónde íbamos? Bueno, empezó ese tema de la construcción. Cuando se empezó eso, digamos, yo me alejé un poco de ese proyecto. Ahí siguió mi papá y mi hermano. Y entonces empecé por cosas, por una llamada a un familiar lejano en Miami. Empezamos a hablar sobre el tema de exportación y empezamos a hablar sobre la exportación de los limones. Y ahí en Bucaramanga, en una zona afuera, Lebrija, pues es zona de limones, Limón Tahití. Y entonces dijimos, no, vámonos para Miami y averiguamos cómo vendemos limones y después venimos acá y empezamos a conectar los puntos, el cliente con el productor. Y entonces, bueno, fuimos así, me acuerdo que fui con mi mamá, fuimos a Miami, y en una de esas bodegas, una de esas visitas, visitamos por ahí un restaurante, visitamos así. Y en algún momento conocimos a un señor mexicano, señor Cavazos, un mexicano, que él hacía eso, importaba de México a la Florida. Entonces, el caso es que él también ya había trabajado en Lebrija sacando limones. Y bueno, en conclusión, empezamos a hablar sobre hacer negocios. Inclusive lo invitamos a la casa. Bueno, yo me reuní con él en Miami. Me acuerdo una frase, esto siempre lo comparto porque es cuando uno está como con el anhelo de llenar o de alimentar el ego, omite muchas cosas, omite muchas banderas rojas. Entonces no se da cuenta de muchas cosas. Entonces me acuerdo que él contándome ahí historias. Primero yo los 3-4 días que lo vi, siempre él estaba tomando cerveza. Primera bandera roja, ¿no? Y uno no sé, piensa que eso es normal. Que es que yo no tomo, pero los demás de pronto sí, entonces, bueno. Y otra de las historias, ahí hablando y hablando, una de las historias que él decía, bueno, varias banderas de trabajadora que lo pienso. Otra cosa es que siempre decía, no, yo tengo un lote de tantos millones de dólares en México, tengo no sé qué, tengo. Entonces, otra bandera roja. Y otra bandera roja es que me había compartido contando historias, que él duró 5 años sin hablarle a la mamá porque se molestó con ella. Y se molestó y no le habló 5 años a la mamá. Y entonces decía, bueno, y a los 5 años volvimos a hablar y no sé qué. Y yo ahorita digo, creo que una persona que no le hable a su mamá por 5 años, mamá de crianza encima, o sea, todo, no fue una mamá que no estaba presente, no, mamá presente, que no le hable por 5 años,
sea, uno que se siente a hacer negocios con una persona que no le habló a su mamá durante 5 años, es una bandera roja tremenda. Pero en ese momento a mí me dio igual, no le paré bolas a nada. Yo decía, bueno, claro, porque yo estaba viendo era cómo cumplir los anhelos de mi corazón, por decirlo de alguna manera, cómo llenar el ego. Y entonces resulta que, bueno, después nos vimos en Colombia, lo presenté fue a la casa a almorzar una vez. Después dijo, no, ven para Panamá, porque él vivía en Panamá y nos vemos y hablamos en mi casa y tal. El caso es que yo estuve en Panamá, me acuerdo que estuve 3 días, en Panamá. Él me recogió en el aeropuerto, me dejó en el hotel y me dijo, no, es que mi hermana hace 2 años no me veo con ella y está acá y déjame paso con ella y después hablamos. El caso es que pasaron esos 3 días y no me vi con él. Y él el último día me dijo, no, ve y visita el canal de Panamá, yo después te paso la plata y para que disfrutes, qué pena que no nos vamos a poder ver, que no sé qué. Y yo dije, oiga, estuve en ese momento otra bandera roja que tampoco me di cuenta. Y me dijo, y yo pensaba, ahorita pienso, ¿no? ¿Cómo es posible que uno va a un país a reunirse con esa persona con la que va a hacer negocios y en 3 días no lo atiende? Y le dice, no, qué pena, devuélvase. Pero en ese momento, o sea, en el fondo yo sí sabía que algo no me cuadraba, algo está mal, ¿cómo? O sea, ¿por qué no me quiere llevar a su casa? ¿O por qué no da la cara? ¿O por qué no? Pero increíblemente, esto tampoco fue para mí suficiente, o sea, yo estaba empedernido a hacer un negocio. Entonces, bueno, yo dije, no, de pronto, no, es que estaba ocupado. Yo empezaba a justificarlo, no, sí, es que estaba ocupado, tal, bueno, listo. Me volví a Colombia, el caso, para no entrar en tanto detalle, que ya van 37 minutos, pero empezamos a hacer empezamos a hacer como negocios. Contraté a un muchacho paisa que había trabajado con el mexicano antes ahí, y me acuerdo que un día acordamos un salario, bueno, y empezamos un día, no, que vamos a cargar un contenedor para Estados Unidos. Ok, empezamos a cargarlo en la mañana, empezamos a negociar. Entonces tocaba negociar en un centro de acopio, después en otro centro de acopio, en otro centro de acopio, para llenar todo un contenedor. No era que uno llegaba a una finca y ahí tenían todo, no, eran diferentes productores. Y me acuerdo que compramos, ya no me acuerdo, no sé, tal vez 6, 7 millones de pesos. El caso es que ese muchacho paisa, que era el que me dirigía porque él tenía mucha más experiencia, me dijo, no, parce, no vamos a alcanzar. Yo creo que para no correr más riesgos y no hacer que después sea peor, yo creo que vendamos lo que compramos hoy y así le perdamos un poquito, pero no, es que me da afán que no podemos llenar el contenedor, no sé qué. El caso, ese día compré caro en la mañana, porque cuando es tipo exportación, ellos saben, la gente es muy avispada y se lo venden a uno caro. Y cuando ya usted lo va a vender a mercado normal, pues lo pierde, porque no es lo mismo vender mercado internacional que mercado nacional. El caso es que ese día perdí como 2 millones 500. Y a mí me pegó en el ego, me dio duro esa noche. Y yo, uy, no, pero no puede ser, pero uy, no, aburridísimo. Dije, bueno, 2 millones de pesos, ok, no, vamos a seguir para adelante, no sé qué, ok, listo. El caso es que seguimos trabajando. Después, no, que este es para un nuevo contenedor, sale una nueva oportunidad, pero este va para Panamá, es una fábrica de limón, de jugo. Entonces el limón no necesita ser de primera, no necesita ser tipo exportación, necesita ser normal, de segunda. Entonces, bueno, el caso. Llenamos el contenedor. Ese contenedor fue más barato porque no era limón de primera. Ese contenedor podía valer como 27 millones de pesos. Entonces, el caso es que lo cargamos todo. Y para cargar el contenedor tenía que salir un sábado, en Shabbat. Y pues obviamente eso iba en contra de lo que Dios me había dado a mí. Porque el sábado no es para eso. Entonces yo me sentí mal, pero yo dije, bueno, pero esto lo hago para tener independencia económica, para poder guardar Shabbat. Entonces
aquí viene una lógica muy interesante, ¿no? Que creo que todos en mayor o menor grado alguna vez hemos tenido, pero querer ayudar a Dios. O sea, yo para cumplir el mandamiento de Dios necesito incumplir en otro mandamiento o ese mismo mandamiento, pero ya eso me va a dar la facilidad de ahora sí cumplirlo. ¿Me hago entender? Entonces, obviamente esa lógica estaba completamente mal. Y bueno, el caso, ese contenedor salió y a mí me llaman a los 2 días, llegó a Barranquilla, bueno, lo revisaron, etcétera. Y a mí me llama la naviera a los 2, 3 días y me dice, mire, eran las 5 o 6 de la tarde, me acuerdo. Y me dice, mire, esa naviera sale mañana, el buque sale mañana, pero ese señor con el que usted hizo negocio, dijo, yo lo estoy llamando a usted porque aquí está su contacto y yo sé que, pero este señor, el que está haciendo la exportación, me debe a mí una plata. Y si no me la paga, mañana ese contenedor no sale. Me dijo así. Entonces lo estoy llamando, yo sé que usted no tiene nada que ver, pero él es el que aparece ahí como el exportador, entonces lo siento mucho, pero voy a limitar la salida. Entonces yo inmediatamente llamo al mexicano y me dice, tú no te preocupes, ya hiciste tu parte, yo te voy a pagar. Y ese tipejo, eso lo trató mal, ese tipejo no sabe lo que habla y yo ya le dije a él que lo va a pagar así, así, asado y tal. Bueno, me dijo, pero no te metas ahí, tú ya cumpliste tu parte, desconéctate. Yo le dije, listo. Ok, yo dije, bueno, listo, ya. Obviamente fue una respuesta agridulce porque yo estaba como que, bueno, pues, ok. Esto era un contenedor de 40 pies, de 20 toneladas. No hicimos ningún tipo de contrato, no hicimos nada, o sea, así, la palabra, como que alguien, póngame ahí un contenedor, allá se lo puse, ya. Imagínense esta, no sé, ingenuidad, no sé cómo llamarlo, entre cosas, ingenuidad, falta de prudencia, bueno, además de las miles banderas rojas que ya habían salido, ¿no? Entonces, en conclusión, obviamente el contenedor no salió al día siguiente, tuvo que esperar una semana más en puerto, pagando refrigeración, etc. Resulta que lo que pasó fue que cuando llegó a Panamá, el limón ya estaba muy hecho y allá hacen como una inspección. Entonces, como el limón ya estaba muy hecho, ellos, el ICA allá, que es como el instituto que cerciora que que las frutas no tengan animales y que las frutas estén bien y que sean aptas para el consumo del país, revisó y dijo, no, este limón ya está muy hecho, ya está dañado y toca quemarlo. Entonces, y encima lo quemaron y encima pues ellos mandan el cobro de esa quemada, o sea, no es solamente que perdió el cargamento, sino también le cobran. Entonces, eso pasó así. Obviamente el mexicano me mandó las fotos, me dijo, no, mire, se dañó, se quemó, lo quemaron, me mandó todas las fotos, los videos que a él le enviaron. Y me dijo, igual no te preocupes, yo te voy a pagar, tú hiciste tu parte. Se retrasó una semana y por eso fue que se dañó, tranquilo, no sé qué. Y yo dije, bueno, sí. Obviamente yo estaba aburridísimo. Ya no me dolían tanto los 2.500.000. Ya lo que me dolían eran los 27 millones de contenedor. Entonces, el caso es que después me acuerdo que ese mismo sábado que estábamos cargando el contenedor, ese sábado, llegó un señor y me dijo, yo quiero hablar con usted porque yo soy exportador y yo exporto a Aruba, las islas del Caribe. Yo exporto aquí a Bucaramanga y estoy buscando un socio con quien trabajar. Y yo decía, no, pero yo no voy a hablar de esto el sábado, esto no. Y me dijo, yo puedo es hoy en la tarde a las 4. Y yo decía, bueno, pero esto ya es casi terminando el sábado. Bueno, sí, reunamos, yo lo escucho. Entonces, bueno, el caso es que cuando se quemó lo del contenedor el paisa que yo había contratado, me dijo, no, no, parce, qué raro, ese mexicano siempre paga bien porque empezó a demorarse, no respondía, o sea, se tensionó la relación bastante. Entonces, después el paisa me decía, no, vamos a recuperarnos, vamos para Aruba. Y estos manes se ven serios, han trabajado con uno de los productores de los limones y llevan no sé cuántos años en el mercado y no sé qué. La lógica a mí me decía, bueno, si estas personas llevan 20 años en el mercado, ¿por qué están buscando un socio?
no tenían para pagar un contenedor. Pero nuevamente, omitiendo todas las banderas rojas, ¿no? O sea, si una persona lleva haciendo un negocio 20 años y es el experto y lo hace súper bien y tiene los clientes, tiene los proveedores, tiene todo, a menos que vaya a escalar el negocio y necesite inversión, uno dice, bueno, sí, tiene lógica porque necesita para crecer más rápido. Pero el negocio no le ha dado casi en 20 años y ahora necesita un socio. Entonces uno dice, aquí hay como una bandera roja, ¿no? Pero bueno, entonces el caso, en resumen, porque se está alargando un poco, pero empezamos a revisar el tema y yo dije, bueno, la lección que aprendí es que no voy a ser perecederos para que no pase eso. O sea, los limones se dañaron porque son perecederos. Entonces, si exporto algo que no sea perecedero, pues no voy a tener el mismo problema, pensé yo, ¿no? Mi forma inteligente de hacer retroalimentación. Recuerdo también que un hermano, esto es importante, un hermano del grupo en que nos reuníamos ahí en las casas, me había dicho, Cris, tenga cuidado que eso de los limones no me está cuadrando. Y yo me acuerdo que yo dentro de mí, de alguna manera lo menosprecié, pero lo menosprecié porque él, pues, no era empresario, de alguna manera, no era independiente. Entonces, yo dije, no, pero esta persona que sabe de negocios, claro, los libros que yo me había leído me decían que si, ¿cómo es? Que un león no le presta atención a un perro ladrando. Entonces, de alguna manera es, usted no recibe consejo de alguien menor a usted. Entonces, si usted está haciendo una actividad y una persona que sabe menos de esa actividad le está haciendo a usted una corrección, usted no reciba esa corrección. Básicamente es lo que los libros enseñan. Algunos, no voy a decir que todos, pero... Entonces dije, no, esta persona inmediatamente se me vino como esa... Puse en práctica eso que había aprendido y dije, no, esta persona no es emprendedora, no es negociante, no es empresario. ¿Qué va a saber? Claro, él lo ve con miedo porque él no tiene la actitud. Entonces, o sea, una cosa, le pegué una desmeritada tremenda. Que es sinónimo, ahorita lo veo, de altivez, de falta de prudencia. La escritura dice que el prudente toma amonestación. No dice el prudente toma amonestación de alguien mejor, no, toma amonestación. Entonces, mejor en el sentido en que tenga más o menos experiencia, no en otro sentido. Entonces, el caso es que arrancamos yo dije, bueno, vamos para Aruba, vamos a hacer. Mi papá en eso me apoyó muchísimo, y me dijo, bueno, arrancamos para Aruba, empezamos con una inversión, me acuerdo, como 100 millones, 120 millones, más de lo que se había, o sea, aparte de lo que se había perdido. Y el caso es que la experiencia en Aruba fue terrible. Llegué a Aruba, todo esto en paralelo estaba cobrándole al mexicano, ¿no? Que ya se intencionaron las charlas, ya me respondía cuando quería, bueno. Entonces resulta que en Aruba hice negocio con este señor, en Bucaramanga había hecho negocio con este señor y dijimos, listo, creemos aquí una empresa, la registramos, yo le vendo a su empresa acá, de Colombia, y usted como tiene otra empresa en Aruba, pues allá pasamos la mercancía y usted me paga cuando vendamos allá, bueno, listo, cerramos. Yo dije, vamos a hacer cosas como por empresa y eso para que haya orden, etcétera. Bueno, en todo caso, cuando llegué a Aruba, ya habíamos mandado, o sea, yo llegué a Aruba con el contenedor, con un contenedor. Enviamos 2 contenedores, me parece. Bueno, el caso es que llegué allá y cuando llegué allá me doy cuenta que la empresa de Aruba no era del señor con el que yo hice negocio, era de la ex esposa, que por cierto lo odiaba, porque el señor ahora tenía una nueva esposa en Colombia. Entonces, y encima esta señora era una persona supremamente complicada, una señora supremamente grosera, una señora completamente... como cuando uno conoce a una persona atravesada, atarbana, así, es una señora así. Yo dije, no, ¿qué me metí? Bueno, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en Aruba no cualquiera, yo como extranjero no puedo llegar a hacer una empresa en Aruba. Yo tengo que ser ciudadano y tengo que vivir en Aruba, etcétera, o ser ciudadano. Entonces, claro, la señora sí era ciudadana, entonces quedaba a nombre de ella.
El caso es que, para no entrar en tanto detalle, empezaron a pasar cosas. Bueno, yo llegué y dije, no, tenemos que tener una bodega. Ellos, los contenedores, los recibían en su casa, por decirlo así. Y de su casa empezaban a distribuir. Yo decía, no, 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 esto es una empresa, tiene que haber una bodega. Y se me dio por, ni más ni menos, de agarrar la bodega más bonita que había en una autopista. Entonces era una bodega, pues, que no era económica. Pero yo decía, no, pero esto da para todo, vamos a... Entonces, eso fue una de las enseñanzas de negocio, ¿no? No se puede empezar gastando a lo alto, en ningún negocio. Pero claro, no sé qué quería, no sé. Yo lo relaciono ahorita, digamos, analizándome introspectivamente, lo veo muy relacionado al tema del ego. O sea, lo veo muy, muy relacionado porque ¿qué necesidad hay de una bodega bonita? O sea, se necesitaba una bodega práctica, no una bodega bonita. Entonces, hay una diferencia muy grande. Pero cuando, repito, uno empieza, uno no se da cuenta. O sea, es muy normal que uno omita ese tipo de análisis hacia uno mismo, pero todo lo que refleje ego y alimentar ese ego trae consecuencias. Por eso la importancia, entre muchas otras cosas, y aquí estoy hablando como de una situación, de un pecado que es altivez, pero pasa con todos los pecados. O sea, por eso la importancia, dice la Escritura, de que debemos ponernos a cuentas y de que debemos orar todos los días, porque precisamente la oración es ese momento en donde delante de Dios nos ponemos a cuentas y nos analizamos, y Dios nos va mostrando aquí. Pero si uno no tiene ese seguimiento diario, por decirlo de alguna manera, o ese tiempo delante de Dios, pues empiezan a florecer cosas que uno ni se da cuenta. Entonces, el caso es que ese negocio, en conclusión, para no entrar en tanto detalle, fue muy difícil. Llegamos y sí se vendía, muchas de las cosas se vendía, pero no tan rápido como se decía. Pasaron muchas cosas. Ellos tenían desconfianza de que yo los estuviera robando, cuando a mí me parecía el colmo, porque ellos, yo pienso también que de alguna manera el ladrón juzga por su condición. Entonces, claro, como yo manejaba las cosas independientes porque era mi dinero, ellos pusieron fue la empresa y esto. Entonces ellos como que decían, no, pero ¿por qué no está dando dinero? Y yo decía, mira, aquí están las cuentas. No, pero no le creo. Un hijo del Señor viajó hasta Aruba y me hizo como una auditoría y me revisó todo y se dio cuenta que sí, todo estaba bien, pero los números estaban mal, el negocio estaba mal. O sea, los gastos estaban muy altos con respecto a lo que se pensó que cada contenedor iba, la utilidad que iba a dar. En conclusión, empezaron a pasar cosas, o sea, todo iba supremamente en rojo. Yo tenía todo muy bien controlado en Excel, y yo me acuerdo que cada día yo analizaba que lo mejor, o sea, llegamos en un momento en donde ya los gastos y no paraban, etcétera, que yo sabía que si yo me esforzaba y salía a trabajar y vendía por lo menos la meta mínima, lo que íbamos a hacer era, mejor dicho, cuando el yo salir a trabajar significaba que íbamos a perder solamente 400,000 pesos. Mientras que si no salía, podíamos estar perdiendo más plata diario. Entonces llegó un punto donde yo al día estaba perdiendo. Y yo llevaba un control muy bueno y sabía eso. Yo tenía control de eso. Entonces ya empezó a pasar que yo ya me había pasado el tiempo de turista en Aruba. Y llegó un tiempo también donde otro hijo del Señor que estaba trabajando conmigo, que me ayudaba a distribuir el producto y eso, se fue de la nada, se puso bravo. Me di cuenta después que me había robado, y yo pienso que de pronto él pensó que yo estaba cerca de darme cuenta, y por eso fue que se molestó. No sé, pero se fue de la nada. Un día amaneció bravo y se fue, y grosero, y yo dije, ¿pero qué le pasa? O sea, completamente bipolar. Esa persona después, cuando ya pasó todo el tema del negocio y eso, me llamó, me acuerdo,
y me dijo que yo era buena persona y que él sentía mucho que yo hubiera dado a parar con su familia, porque su familia era muy, muy mala. Imagínense, si el hijo me decía eso, ya era un señor de, no sé, 45 años. El papá de él con el que yo hacía negocio tenía 75. Entonces, si el hijo, imagínense que para que el hijo me dijera eso y reconociendo que dijo que yo había hecho las cosas bien, pero que, o sea, bien en el sentido en que sí, no robé a nadie, no hice en ese sentido. Eh, pero me dijo, lástima que dio con nuestra familia. Bueno, el caso es que ahí pasó, fueron días muy difíciles, fueron días muy difíciles. Yo llamaba a Lina, mi novia, todos los días con problemas, situaciones malas. Fue muy difícil esos días. Prácticamente no almorzaba, no comía, o comía una vez al día para no gastar más plata. Pasaron muchas cosas y hubo también un tiempo en donde hubo, bueno, estaba contando que ya se me había vencido el tiempo como para estar legalmente en Aruba, porque yo era un turista. Entonces resulta que de ahí me fui para yo manejaba el camión porque el muchacho este me renunció así de la nada y yo veía retenes de la policía de Aruba y ellos deportaban y yo decía, no, aquí me agarran y me mandan para Colombia y toda la mercancía acá con las relaciones malísimas con esa gente. Yo no confiaba en esa gente, no, mejor dicho. También pasó que después supe que a esa empresa, la empresa de Aruba, la habían demandado por no sé cuánta plata, porque una plata ahí que tuvo, pero grande, y ya había avanzado el proceso. Y yo pensaba, en cualquier momento llegan y quitan toda la mercancía y ya, como está a nombre de la empresa, pues la quitan y ya, se la llevan. Bueno, el caso para mí fue un dolor de cabeza tremendo. Para mí fue un dolor de cabeza tremendo. Ya después de eso, eh, fueron como 4 meses bien duros, bien duros. Entonces ya volví a Colombia y el caso fue que hicimos las cuentas y entre todo y todo, entre lo que pasó en Panamá y lo de Aruba, se habían perdido aproximadamente unos 55 millones de pesos. 55 millones de pesos. Entonces, el caso es que volví y yo me acuerdo que mamá nos recogió al muchacho paisa y a mí y, bueno, me dijo que mi papá no esperaba que yo perdiera, que la pérdida hubiera sido tan grande, porque yo en Aruba procuraba no preocuparlos. Entonces yo les decía así por encima las cosas. Y me acuerdo que muchas noches llorando, o sea, porque no sabía o sea, para mí los días eran interminables. Eh, Era de día y quería que fuera noche, y era de noche y quería que fuera de día. No sabía, perdí peso, o sea, fueron muy difíciles esos días. Entonces, me acuerdo que cuando llegué a Bucaramanga, y bueno, estaba como alargándose un poquito, pero cuando llegué a Bucaramanga, llegué y le dije a mi papá estaba en Barranca Bermeja. Entonces dije, no, voy a hablar con él y a explicarle, a decirle la situación, porque él no esperaba eso, él esperaba máximo 35 millones de pérdida, según lo que habíamos hablado. Eh, bueno, el caso fue muy duro, hablé con mi papá, le expliqué, me dijo, yo le dije que le iba a pagar y me dijo, ya perdimos, ya no sirve que me pague, ya perdimos. Eso sí, de aquí en adelante los negocios que usted haga son problemas suyos, con su plata. Conmigo no vamos a mirar más ese tema. Yo le dije, bueno, listo. Para mí esa noche igual, después de muchos meses, por fin pude dormir. O sea, fue una cosa impresionante porque no había podido dormir durante meses. No había podido dormir. Me quité un peso a pesar de que nada, digamos, en términos aquí se había solucionado, ¿no? Pero me quité un peso tremendo. Bueno, eso fue más o menos, todo eso pasó durante un año. Entonces fue bastante durante un año. Llegué y bueno, ese tiempo obviamente me ayudó, me amoldó muchísimo en muchos aspectos. De ahí nos devolvimos para la casa de Estrato 5
como que Dios nos estaba empezando nos había dado una lección, porque eso, o sea, a pesar de que yo era el protagonista en ese aspecto, de que me fui, viajé, etcétera, pues eso había afectado a toda la familia, de alguna manera, claro. Entonces nos fuimos de vuelta para la casa de estrato 5, que era casa propia, la casa estrato 6 era renta, y entonces, eh, bueno, pasaron unos meses, digamos, de tranquilidad, entre comillas, y empezamos a redondear la idea de montar una empresa en Estados Unidos. Eh, Esa parte la voy a resumir porque no quiero porque se está alargando mucho. Entonces, contactamos con una persona que conocíamos, que mis papás conocían de Arauca, y el esposo era como un técnico en aires acondicionados, y con él hablamos la posibilidad de crear una empresa. Listo, lo hicimos, creamos una empresa, se hizo una inversión, bueno, de bastante dinero, no sé, eh, y cuando hicimos la inversión nos fuimos para Estados Unidos. Yo de alguna manera pensé, bueno, de pronto esto está pasando, o todo esto me pasó, porque lo hablábamos con mi hermano, de pronto todo esto pasó, lo de Aruba, lo de esto, porque de pronto somos muy jóvenes, nos falta cancha y nos falta conocimiento, o sea, no lo asociamos a lo espiritual, no lo o no enteramente lo asocié yo a lo espiritual. Entonces me falta cancha, de pronto hay mucha inmadurez, bueno, etcétera. El caso es que fuimos y dijimos, bueno, de pronto con mi papá al frente, porque los Estados Unidos era con mi papá al frente, ya la cosa cambia, ¿no? Mi papá había tenido empresa por más de 20 años en Colombia, le había ido bien, entonces dijimos, no, es un tema empresarial, es un tema de falta de capacidad empresarial. Bueno, llegamos a Estados Unidos, yo estuve al frente de todo, porque mi papá no habla inglés y yo traducía. Entonces estuve al frente de todo. En conclusión, se hizo una inversión, no sé, $200,000. De esos $200,000, $100,000 eran prestados en Banco de Colombia. O sea, de esos $100,000 estábamos pagando unas tasas altísimas de interés en Colombia. Pero nunca se lo dijimos al gringo. Ya ahí de entrada uno dice, oiga, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no desde un principio ser transparente, cierto? Pero bueno, pienso yo que pesaba un poco el tema bueno, al final no se tienen que enterar, yo respondo por esta parte y la otra, y el socio tiene que responder por esta otra parte y ya. Pero pues de nuevo, viéndolo en retrospectiva, pienso yo que es un tema también de apariencia, que está directamente relacionado con altivez. El caso es que llegamos allá, yo estuve al frente de todo. Se empezaron a contratar gente que no del todo estábamos de acuerdo, pero pues como el socio americano sabía, el norteamericano sabía, entonces, bueno, nosotros lo dejábamos manejar de alguna manera. En conclusión, pasaron 3 meses y empezamos a facturar bien, yo llevaba todo el control de todo, $5,000 al día. Entonces la semana mala eran $25,000 que facturábamos. El problema es que nuestros gastos eran de $6,000 al día. Entonces gastábamos 25, perdón, nos facturábamos 25, pero nos gastábamos 30. Entonces el caso es que llegó un punto donde mi papá, por obvias razones, se desesperó mucho. Y llegó un punto donde también el norteamericano nos reunió y nos dijo, no, necesito $1,000,000 para invertir en la empresa. $1,000,000 cuando nosotros habían $100,000 prestados al banco. Y, o sea, claro, en ese tiempo mi papá en Colombia empezó a buscar plata, a ver qué vendía, y no encontró mucho. Entonces, ahí es donde digo que fue muy bueno el tema de los apartamentos, porque la plata no se podía vender esos apartamentos por tema de papeles y eso. Mientras que si hubiera estado en el otro negocio, yo creo que se habría echado mano de eso. Pero bueno, o sea, pienso que fue una bendición. A pesar de que no fue una buena decisión económicamente, bueno. En todo caso, llegó un punto donde
ya todos estábamos muy desesperados de la forma como se estaba manejando la empresa, porque estaba yendo los gastos. Íbamos a llegar estábamos a 3 semanas de que no hubiera para pagar salarios, porque encima lo que facturábamos nos lo pagaban a 3 meses. Entonces no teníamos flujo de caja, no teníamos. Entonces, con mis papás les dijimos, mire, ¿sabe qué? O nos da la empresa y nosotros la manejamos al 100%, o usted nos la compra. En conclusión, hubo mucha tensión con el norteamericano. Estaba súper rabioso con nosotros, conmigo, con mi papá. No sé por qué, pero bueno, estaba, no sé, de la perspectiva de él. Yo creo que él pensaba que nosotros, como que veíamos que estaba tan bueno el negocio que queríamos seguir con la empresa o quedárnosla para nosotros solos. Hubo un momento donde él también, o sea, hubo muchos días de tensión, pero hubo un momento cuando le compartimos que habían $100,000 que eran prestados del banco y le mostramos el portal del banco por internet, y él ese día hasta nos pidió perdón. Entonces le cambió la actitud inmediatamente. Entonces yo pienso que sí, él creía que nosotros estábamos muy sobrados y que queríamos la empresa para nosotros solos. Pero cuando él se dio cuenta que es que estábamos era económicamente mal, cambió la actitud. En conclusión, igual se vendió la empresa, se hizo por pagos, pero hubo un momento en donde hubo tanta tensión y hubo pelea, no física, pero verbal, de tipo grosero, que él dijo, voy a llamar, y como él pensó que lo íbamos a echar, dijo, lo voy a llamar y a cancelar todos los contratos. Y yo había hecho unas cuentas que si él hacía esa llamada, porque él cogió el teléfono y lo mantuvo así como a punto de marcar, y se quedó así pensando, si él hacía esa llamada y nos quitaban eso, porque ya habíamos hablado los diferentes escenarios con mis papás, y si él hacía eso, por muchas cuestiones de lo que estaba pasando en ese momento y la inversión inicial que se hizo en varias personas, los primeros 3 meses que no se generó nada, pero que se pagaron unos sueldos, se iban a perder $100,000. $100,000. Claro, esos días yo lo cuento así, normal, rápido, pero eso pasó en 6 meses. O sea, todo eso pasó a poquito durante 6 meses. Y esos 6 meses para mí era como revivir lo de Aruba, que no había pasado no sé, no había pasado ni un año, no había pasado un año. Y yo otra vez ese estrés, y otra vez llegué a llorar en las noches, y yo otra vez tratando de encontrar explicaciones espirituales, y yo decía, Dios, pero ¿qué está pasando? Pero Dios. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando tan rápido otra vez? O sea, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué está pasando? No puede ser. No puede ser que la misma escena, pero claro, yo pensaba en los 2,500,000. Al lado de $100,000 no era nada. Yo pensaba en los 27 millones del primer contenedor de Panamá. Al lado de los $100,000 no era nada. Yo pensaba en los 55 millones de Aruba, Panamá y todo. Al lado de los $200,000, de los $100,000 que se iban a perder, pues no era tanto. Entonces, como que cada vez la situación era peor, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y muchos de esos meses yo estuve al frente solo, mis papás estaban en Colombia, ya después ellos volvieron, y bueno, el caso es que hubo mucho estrés, fue una situación bien compleja, y entonces de ahí, bueno, Dios nos permitió llegar a un acuerdo donde él pagaba por meses. Bueno, ahí hubo muchos detalles. El abogado nos dijo, miren, yo soy abogado precisamente especialista en que este tipo de acuerdos no se lleven a cabo. Si ustedes, o sea, tienen todas las de perder, porque él podía cerrar esa empresa, cambiarle una tilde a la empresa y abrir otra LLC y ya no deber ninguna plata. Pero gracias a Dios, con los años, 2, 3 años después, él fue pagando de a poquito. Tengo entendido que la empresa quebró 6 meses después de que terminó de pagarnos, o sea, una cosa impresionante. Pero fue demasiado estrés. Yo ahorita lo cuento así, pero fue una situación supremamente difícil, y especialmente para mí porque yo estaba en la mitad, yo era el traductor. Entonces yo no podía evadir nada, o sea, yo tenía que estar al frente de todo, de las situaciones incómodas, de todo. Hubo un momento también donde les recibimos un advance porque no teníamos, bueno, el caso. Fue bien incómodo muchas de esas circunstancias que pasaron.
Después volví a Colombia y dije, no, ya soy un hombre nuevo, ya no me pasa nada, yo no quiero saber de nada, yo no quiero saber de negocios, yo no quiero saber de nada, no quiero saber de nada. Estuve ahí en Colombia unos meses, claro, inmediatamente empecé a notar frutos de como cuando en la escritura dice que todo monte se bajará y que todo valle subirá. Bueno, ese monte que era empezó a bajar, o sea, empecé a bajar. Claro, empecé a tener algunos frutos que ya eran visibles. Pero bueno, así fue la situación. Y me pasó que después de eso, bueno, estuve 6 meses en Colombia, me fui para Estados Unidos. Mi papá ya se había bajado de donde fue la empresa, que no fue en Florida, sino en Carolina del Norte, y se bajó a la Florida. Y dijo, voy a abrir mi empresita y bueno, listo. El caso, en conclusión, fuimos a la Florida, para ir acelerando un poco la historia, y pasó aproximadamente un año, 2 años, en donde me pasó, increíblemente, me pasó que me estaba nuevamente alejando de las cosas de Dios, como que me olvidaba, como que había visto todo lo que me había sucedido muy materialmente, como que no, me falta madurez, no, me falta capacidad de tomar decisiones como un empresario, no, me falta cositas, pero no lo había visto del todo espiritualmente, porque yo no entendía, yo decía, pero no, ¿esto qué es? Y me pasó que no me di cuenta, nuevamente lo que me había pasado en el 2016, que ya había pasado año y medio, y por ejemplo yo, que Dios me dio el guardar el Shabbat, no había guardado Shabbat, nunca. O sea, ese tiempo me refiero. No leía la escritura, no oraba, estaba en mis cosas. No voy a entrar en tanto detalle, pero me di cuenta de eso. Y llegó un punto en donde había tomado también otras malas decisiones financieras. Compré un carro que no estaba en mi presupuesto, estaba lejísimo de mi presupuesto más bien. Y entonces mi novia en ese momento, mi esposa, que hoy es mi esposa Lina, en ese momento mi novia me había dejado también, estaba endeudado, tenía como ese trauma de esos 2, 3 años que habían sido muy duros, pero muy duros para mí. Estaba bajo en confianza, o sea, todo lo que hacía lo hacía mal, absolutamente todo. No sabía qué hacer con el tema de los papeles de inmigración. Pensé en ir en contra de la ley y hacer cosas que no eran legales para adquirir papeles. Bueno, absolutamente todo mal. Me pasaba también que no sabía con quién estudiar la escritura en ese momento. No tenía como un suelo, por decirlo de alguna manera. Habían muchas cosas que estaban sólidas en mi aprender como creyente, pero ya, o sea, no había una alimentación constante. Y llegó un punto en donde me empecé a sentir muy mal. O sea, me empecé a sentir completamente como que no sé nada de la vida, como si, o sea, sin confianza, todo me sale mal. La situación en la casa, porque yo estaba viviendo con mis papás ahí en la Florida, también estaba muy mal, porque la empresa de la Florida no daba ni para medio salario, era muy mal, y había mucho estrés familiar, porque claro, en ese tiempo también el norteamericano se retrasaban los pagos, los bancos pagando intereses en Colombia, o sea, la situación en la casa en general estaba mal y dentro de mí, pues peor. Entonces, fueron días también muy difíciles, fue otro tipo de dificultad en comparación a como venía antes, pero también muy difícil. Y entonces, mi novia me había dejado, no estaba haciendo las cosas bien con ella tampoco. Y entonces llegué a un punto naturalmente que dije, bueno, yo quiero ponerme en orden espiritual.
Y dije, voy a guardar este Shabbat. Voy a poner todo el empeño. Y no podía guardar ese Shabbat. Entonces me dormía todo el día, me ponía a jugar Play o no hacía cosas de Dios en realidad. Puede que no trabajaba, pero no era capaz de sentarme a leer la palabra. Me leía media página y me quedaba dormido. Dije, bueno, no, si no fue este Shabbat, el próximo, voy a guardar este Shabbat. Tampoco, nada, no era capaz, físicamente no era capaz. Y me acuerdo que las cosas estaban re mal en la empresa, re mal, no sabía ni qué hacer. Estaba muy deprimido de alguna manera, no deprimido, pero sí, estaba muy mal porque yo también decía, bueno, ya han pasado, eso fue en el 2020, más o 2019. Yo decía, ya han pasado tres años largos y no tengo una experiencia como ingeniero electricista, no sé nada. O sea, nada, he hecho exportación y un poco de vainas que no tienen nada que ver con mi carrera. O sea, ni soy ingeniero, ni soy emprendedor, ni soy empresario, ni estoy endeudado, me metí en un carro que me tenía así, ni tengo papeles, ni tengo novia, no tengo ni la culpa, entonces me acuerdo que una tarde ya no podía, o sea, estaba muy mal, y me encerré en el cuarto. Yo dije, la escritura dice que enciérrate en tu cuarto y allá en privado horas. Y me acuerdo que encerré en el cuarto y me arrodillé y me postré delante de Dios. No porque yo dije, voy a postrarme porque esta posición de pronto Dios me escucha más, sino porque estaba desanimado más no poder, supremamente mal, me sentía muy mal. Y entonces le dije a Dios en oración, le dije, bueno, Dios, ok, reconozco que definitivamente no puedo vivir la vida a mi manera, que soy un desastre, que toda decisión que tomo mal, que todo lo hago mal, yo de alguna manera me daba, no sé, como que lo veía como con buenos ojos, que cuando Dios me llamó, cuando yo tenía 18, 19 años, yo no sufría ninguna enfermedad, no estaba mal. Yo decía, yo me acerqué a Dios estando bien, como que tenía algún mérito, porque yo decía, la gente se acerca a Dios es cuando están pailas, cuando están bien mal. Y me acuerdo que en esa oración yo dije, bueno, ahora sí estoy mal. Reconozco que soy un desastre y no quiero tomar las riendas de mi vida yo. O sea, ya lo hice supremamente mal, te entrego mi vida absolutamente. Lina me dejó, todo va mal, permíteme, toma mi vida y renuncio a todo, renuncio a los anhelos que tenía. Yo en estos libros y esto siempre me había quedado como con que me gustaría tener, como uno manifestaba, uno declaraba. Entonces yo decía, no, yo quiero un Mercedes, un CLA 200, LA 200, que era un carro muy bonito, quiero una casa así. Y decía, bueno, renuncio absolutamente a todo y entonces renuncio absolutamente a todo y tú tienes mi vida entera, o sea, tú manejas mi vida entera. Lo único que le pedí es que me permitiera guardar Shabbat. Renunciaba a ser ingeniero, renunciaba a todo, y que me permitiera guardar Shabbat. Y que si tenía que trabajar siendo un dishwasher a $8 la hora, que no importaba, pero que me dejara guardar Shabbat y que me dejara poner en práctica lo que él me había enseñado, o sea, ser obediente, pero que él tomara mi vida. Entonces, a partir de ese momento, yo le dije, y también le dije el tema de Lina. Siempre le tuve mucho miedo al tema del matrimonio. Para mí, yo crecí siempre escuchando que matrimonio no, que disfrute la juventud. Entonces yo dije, no puedo casarme tan joven. Y en esa oración dije, bueno, si Dios, si me permites que Lina regrese, yo me caso, hago las cosas al derecho, todo.
todo al derecho y renunciaba a mí mismo. Todo. O sea, literalmente lo que dice la escritura, perdí mi vida. Pero pienso yo que fue, o sea, Dios me la puso muy fácil porque no tenía nada que perder. O sea, mi vida ya estaba en el piso. Entonces, Dios fue muy bueno conmigo en ese sentido porque tuve esa capacidad de perder mi vida y entregársela 100% a Él en todos los aspectos. Entonces, y dije también, me acuerdo, que le dije, si me estás escuchando, por favor, permíteme guardar Shabbat. Este Shabbat que viene, que sea como una señal, que yo sepa que me escuchaste, que yo pueda verdaderamente disfrutar el Shabbat. Como dice Isaías 58, ¿no? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en este día santo y lo llamares deleite, bueno, eso era lo que yo quería. Entonces, bueno, terminé la oración y me acuerdo que, bueno, normal. Y me acuerdo que ese Shabbat, después de muchos años, pero muchos años, fue un Shabbat como hacía muchos años no pasaba. O sea, lo disfruté tremendamente. O sea, era algo en mí. O sea, no era ni siquiera una cuestión de organizar bien el tiempo o de hacer alguna actividad. No, era algo interno que yo sabía que Dios había puesto. O sea, yo disfruté ese día tremendamente. Se me pasó rapidísimo. Aprendí, leí. O sea, fue tremendo. Fue un día espectacular. Y entonces, bueno, a partir de ahí, estoy hablando, esto fue en el 2019. En 2019 estamos a 2023, diciembre de 2023. Y entonces a partir de ahí empezaron a pasar, así como empezaron a pasar en 3 años y medio, más o menos, cosas como malas, entre comillas, pero una tras otra, así, como caída tras caída, tras caída, tras caída. Bueno, a partir de ese momento, todo fue subida tras subida, tras subida, tras subida, pero supremamente rápido. Entonces, Dios empezó a organizar todo eh, eh, por cosas increíbles, porque, bueno, no voy a entrar en detalles, pero por cosas increíbles. eh, Volvimos con Lina y volvimos, ella no me buscó ni yo la busqué a ella. Puso a un familiar que yo no tenía, digamos, la mejor relación en ese aspecto, en ese momento, una familiar de ella, y esa persona fue la que Dios usó. O sea, en mi cabeza digo, la persona menos probable de que nos llamara para unirnos, esa persona fue instrumento. Entonces, con Lina nos comprometimos. El tema del carro, empecé o sea, de la nada me salió un video en YouTube diciendo como que cuál es la mejor decisión financiera respecto al carro. O sea, empezó todo a organizarse, empezó a organizarse tremendamente. Con mis papás yo sabía que decía, bueno, por la paz, yo necesito como cambiar de aires, necesito irme. Me iba a ir para Virginia porque en ese momento mi esposa estaba ahí en Virginia. Y llegué y bueno, el caso, nos comprometimos. En el compromiso conocí a una persona que trabajaba en una empresa que después nos dieron muchos trabajos a través de esa empresa. Es decir, todo el tema laboral, empezamos a recibir muchas bendiciones laborales. El tema con mi esposa, pues Dios nos unió nuevamente, nos comprometimos. El tema de Shabbat, principalmente el tema de Shabbat, espiritualmente, empecé desde ese Shabbat hasta hoy, que ya han sido 4 años largos, 4 años y medio. Todos los Shabbat han sido así, o sea, con esa, hay maneras de cumplir un mandamiento. Entonces uno puede cumplir un mandamiento de darle, por ejemplo, a una persona en necesidad, uno le da y ya, eso es cumplir el mandamiento. Y hay otra manera que es cumplir el mandamiento con esa alegría, con ese gozo. Bueno, esa es la diferencia. Entonces, desde ese momento hasta acá, así he sentido que ha sido, o sea, con un gozo que definitivamente no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Y desde afuera, y lo digo desde afuera porque yo he estado afuera también, no se ve y no se entiende. Entonces,
en conclusión, así ha sido el proceso hasta el día de hoy y ha sido increíble, tanto así que me acuerdo que la noche antes de casarnos con mi esposa, yo la senté y le dije, mi amor, yo quiero ser claro contigo entre el carro, la mala decisión financiera, entre el tema de los limones estos, que había pasado de los limones y lo de Aruba. Yo tenía en mente, digamos, pagarle a mi papá $15,000 de eso. Bueno, así, entre todo, debemos $49,000, o yo debo $49,000, pero quiero que sepas que si te casas, pues es nuestra deuda. O sea, no es mi deuda, es nuestra deuda. Yo quería ser súper claro, o sea, transparente y no después de matrimonio, porque eso puede llegar a ocasionar un problema marital. Y entonces ella me dijo, sí, claro, claro, mi amor, yo entiendo que eso es nuestra deuda y listo, no hay problema. Ahí estaba también un proceso, ahí empezamos un proceso migratorio, habíamos empezado un proceso migratorio 2-3 meses antes. Entonces, el caso es que para gloria de Adonai, para gloria de Yehoshua HaMashiach, resulta que en 11 meses, o 11 meses, después de casarnos, ya habíamos salido de todas las deudas, de todo. Dios nos había movido también para Orlando, estábamos en Fort Lauderdale y nos movimos para Orlando. O sea, empezamos a ver la obra de Dios tremendamente. Yo había planeado en 3 años salir de esa deuda y pasó en 10 meses, 11 meses, increíblemente. Obviamente también con buenas decisiones financieras bíblicas, porque ese carro se vendió, bueno, se empezaron a organizar las cosas, ya con humildad, ya, o sea, muy diferente, ya con Dios delante, con Dios organizando, con Dios guiando. Y bueno, eso fue en el 2010, el último día del 2019, empezando el 2020. Ese año de pandemia, gracias a Dios, nos fue súper bien a nivel laboral. 10 meses después pudimos pagar todo, nos devolvimos para Colombia y bueno, en conclusión, después estuvimos 2 años en Colombia y ya hace un año vinimos a Estados Unidos. Y en todo este tiempo, en todos estos años, ha sido increíble porque, repito, es como la caída tras caída que había visto antes, ahora ha sido subida tras subida tras subida en todos los aspectos. Primeramente en el espiritual. Y esto me encanta porque definitivamente es muy práctico. A veces queremos no sé, hablo por mí, meterle mucha lógica a todo y la verdad que Dios, la practicidad es como un pilar en la escritura. Entonces cuando la escritura dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido, es literal. Es una cuestión que sale de toda lógica, que no se entiende, que no entran las posibilidades, las probabilidades en la visión limitada del ser humano. Pero doy testimonio de eso, de que la palabra de Dios se cumple. Y bueno, no quiero alargarlo más, iba a ser 1 hora, vamos a 1 hora y media, pero bueno, espero que sea de edificación. Muchas gracias por sacar el tiempo, escucharlo, y que espero que este testimonio sea para que nos ayude a todos, incluido a mí mismo, pero también a ustedes, y que sea para la gloria de Dios, el Dios de Israel, Yeshua, Jesús. Y bueno, eso es todo. Shalom.